buenas a todos, bienvenidos a otro programa más de Espacio Europa, aquí en Multicanal Radio. Siempre se agradece vuestro like, vuestro comentario, que compartáis el contenido para llegar siempre a más gente. Y de alcance internacional vamos a hablar hoy, en la segunda parte, en la entrevista tendremos a dos jóvenes, María Isabel y Daniela, que trabajan haciendo muchas cosas, es activismo, pero entre otras también es lobby a nivel internacional en temas de la mujer. Para nada es lo que estáis pensando, que estoy seguro que estáis pensando. No es desde el otro lado, sino precisamente para poner freno, para evitar esta ola que nos está comiendo y que está terminando con nosotros. Ellas están en primera línea de batalla. En este caso son dos personas que llevan mucho tiempo acudiendo a la Comisión Social de la Mujer, CSW, de Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Nueva York todos los años. No lo voy a contar ahora, pero bueno, simplemente resumiendo, que sepáis que es donde se aprueban todas las leyes de ideología de género que después, antes o después, mejor dicho, llegan a nuestros países, a nuestros sistemas educativos, a nuestros medios de comunicación. Por lo tanto, creo que os va a servir enormemente para tener una imagen real e internacional, global, de cómo funciona gran parte del poder, que algunos llaman globalismo, como queramos verlo. Pero esta pirámide de poder va a quedar claramente definida gracias a estas dos chicas que a continuación, después de la publicidad, las daremos paso. Mientras, quiero hablar de otra cosa que también nos va a afectar a nivel europeo, que ya sabéis que es el tema de la defensa, el rearme, ¿no? Estos días seguro que todos vosotros habéis escuchado algo de eso del kit de supervivencia. Y me gustaría comentarlo porque para aquellos que tenéis memoria, que sé que sois todos vosotros, y que no habéis olvidado lo que ha ocurrido en los últimos años, no quiero mencionarlo porque ya sabéis que nos censuran, esto es muy parecido. Si os acordáis, vivimos una pandemia de terror, repito, de terror, la pandemia fue de terror, en la que, bueno, pues se nos impuso una serie de medidas a través de el pánico global. Un pánico orquestado, un pánico alimentado, un pánico subvencionado, y estamos más o menos en las mismas. Ya sabéis que hay una cosa que se llama programación mental mediante trauma. Os invito a leer sobre ello. Y se basa en la tensión constante de la población, una situación de pánico, de estrés mental, de estrés psicológico, para poder transformar, modificar las percepciones de las personas y para que acaben aprobando una serie de medidas, de restricciones, de lo que se quiera, que quizá en otras circunstancias serían imposibles de aplicarse. Repito, que hagamos memoria de lo que hemos vivido en los últimos años. Pues, ¿qué ha ocurrido más recientemente? La guerra de Ucrania. Ha ocurrido la supuesta guerra a la que vamos ahora con Rusia. Pánico global, pánico atómico, pánico nuclear. Y como cada vez nos creemos menos las mentiras y hacemos bien que nos cuentan, pues a cada X tiempo hace falta un subversivo, ¿no? Algo que remueva las conciencias. Y en este caso, pues es, nuevamente, esta guerra supuesta fratricida a la que vamos a ir contra Rusia y que Putin va a llegar con los tanques hasta Portugal, ¿no? Prácticamente esto es lo que nos cuentan los analistas más conocidos, más experimentados, véase la ironía, a las que estamos expuestos día sí y día también, ¿cierto? Bien. Parte de todo esto, de este kit de supervivencia, ¿no? Este kit de 72 horas en el que tenemos que llevar agua, comida, medicamentos, que por cierto os invito a que veáis uno de los tweets que ha publicado la comisaria belga, en el que prácticamente se entiende casi como una coña este kit, ¿no? Parece ser una especie de vídeo de tipo Fallout, ¿no? Ahí de una época post-apocalíptica. Pero claro, no esto, ¿por qué te está metiendo miedo? Porque no ha funcionado muy bien esto de intentar justificar el casi nuestro billón de euros de rearme, ¿no?
Nos estaban diciendo en los últimos años que no había dinero, que había que reducir los servicios sociales, que esto de las pensiones había que olvidarse, se lo están gastando obviamente también en la inmigración, y que claro, pues la población cada vez está con menos capacidad de llegar a fin de mes. Y como ya estaban justificando o planificando el aumento de los impuestos, y cada vez la gente está menos contenta con esto, obviamente, porque es que ya estamos con el agua hasta el cuello, pues ahora toca más deuda. Sí, más deuda. 1 billón más de deuda. 1 billón más de deuda de la noche a la mañana para justificar el rearme europeo. Primero, un rearme que no se ha explicado, que simplemente han hablado de sí, nos vamos a rearmar porque hay que, de repente les ha dado por independizarse de Estados Unidos. Hasta ahora no, porque como Estados Unidos pagaba las facturas, todo estaba de lujo. Pero ahora que el tío Sam ha cortado el grifo, ahora sí nos toca ser independientes, ¿no? Qué curioso. Curioso también porque la gran parte de las industrias armamentísticas europeas están participadas por empresas norteamericanas. Por lo tanto, parte o gran parte de nuestro dinero va a acabar también en el bolsillo de tío Tom. El tío Sam. El tío Sam nunca pierde dinero, ¿no? Aquí la banca ya sabéis que nunca pierde. Los tontos somos nosotros. Segundo, no han dicho cómo va a ser ese rearme. ¿Qué empresas van a participar? ¿Qué empresas van a llevar cada proyecto? ¿Qué empresas se van a beneficiar? ¿Cómo lo vayan a llevar? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los procesos? Y, sobre todo, ¿cómo lo van a financiar? Nadie ha dicho nada de esto. Somos nosotros los que tenemos que presuponerlo, ¿no? Ahí han salido algunos anuncios, algunas noticias, que seguramente ya habréis leído, sobre cómo Pedro Sánchez, el mago de las finanzas, quiere utilizar parte de esto para cubrir costes del Estado. Costes del Estado con dinero del rearme. Entre ellos, por ejemplo, el aumento del salario 200 euros brutos al mes a los militares. Que es decir, la mitad se lo va a llevar el Estado. Y con esto supuestamente va a contentar a parte de los militares. Espero que la gran parte de nuestros militares, de nuestro glorioso ejército, no sea tan tonto como para permitirse que les compren su voluntad con 100 euros al mes, ¿no? Sobre todo también para animarlos, en caso de guerra, a que vayan contentos a morir por esta Europa que nos detesta. Y que también les detesta a ellos, porque permiten que entren enemigos y que encima les condenan cuando justifican o intentan algunos defender la Constitución hasta su última consecuencia. Recordemos ese general al que se le cortó la cabeza, metafóricamente hablando, por decir que si Cataluña se le daba por independizarse, que iba a sacar los tanques a la calle. Algo que, por cierto, está en la Constitución, que en el riesgo de que haya una secesión de la patria, una unidad innegociable, indivisible, había que utilizar todas las fuerzas del Estado para poder frenar eso. Pues esto lo dijo, se basó en la Constitución y le cortaron la cabeza. Entonces, claro, ¿de qué rearme estamos hablando? ¿De qué rearme estamos hablando? Buena pregunta. ¿Estamos hablando del rearme del ejército europeo al que nos quieren llevar? ¿O estamos hablando del rearme de las naciones europeas de manera independiente y que por lo tanto puedan ser más soberanas? Esta pregunta obviamente es trampa porque ya sabéis la respuesta. Nada tiene que ver con el rearme de nuestro glorioso ejército español, ni por supuesto enfocado a la defensa con Marruecos, sino para que algunos se lleven grandes cantidades de dinero a los bolsillos. Y, por supuesto, colarnos por la puerta de atrás, como siempre, aquello que se votó en contra, que es la Constitución del supraestado europeo. Votado en contra más de una vez en varios países, la llamada Constitución Europea, que hubiera dado paso a la construcción del supraestado. Como la población dijo que no, y ya sabéis que la democracia es eso que les sirve cuando les funciona, nos lo está intentando siempre colar por la puerta de atrás. Y con esto del paquete de medidas por la defensa, del rearme, de la seguridad, nos quieren meter de momento 30 iniciativas legislativas, lo digo de nuevo, 30 iniciativas legislativas para decir, bueno, es que claro, en caso de emergencia necesitamos unificar el mando. Tontos no son, que lo mismo sirvió la famosa pandemia, que dijo, claro, es que a nivel individual los estados no sobreviven, necesitamos más gobernanza global. Que recordemos que esta misma semana Pedro Sánchez ha vuelto a decir
que hay que ceder soberanía. Con un par, que hay que ceder soberanía. Pero luego es el presidente de España. Cedamos soberanía a los separatistas. Cedamos soberanía a Europa. Porque ¿para qué queremos soberanía en España? Señoras y caballeros, ¿para qué queremos soberanía en España? Yo, la verdad es que no sé cómo son tan fachas de preguntarse ¿para qué quieren ustedes soberanía? Cedámosla. Si aparte 800.000 millones, eso no es nada, chiqui. Eso no es nada, hombre. Sale así, con un pliqui. Esta es la gente que nos gobierna. Esta es la gente que nos gobierna. Y repito, no son tontos. No son tontos, son perversos. Y nos la están colando. Cualquiera de ustedes que me esté yendo en este momento, por favor, no os creáis las tonterías que estamos escuchando día sí y día también de esta gente. Que nos lo quieren clavar. Que primero dijeron impuestos climáticos. Ahora impuestos de defensa, creando bonos de defensa, es decir, para pagar deuda del Estado. Ha salido Christine Lagarde, el terror de los niños a la puerta del colegio, a decir que es que todo tiene pinta de que los 800.000 millones de euros van a aumentar la inflación. ¡Hombre! La vida más cara. Y vamos camino a 2030, que quedan 5 años, señoras y señores. 5 años quedan para cumplir los sueños húmedos de los globalistas de no tendréis nada y seréis felices. Y van camino a ello, ¿eh? Esto es una muestra. Esto es una muestra. Y mientras, los europeos cada vez menos. El otro día va la ministra de Defensa alemana, perdón, la ministra de Exteriores, una verde, que es que encima... O sea, la ministra de Exteriores es una verde. No digo verde marciana, sino verde de ideología. Y se va a Damasco a reunirse con el nuevo grupo terrorista que está en el poder, HTS, que viene del Estado Islámico, que viene de Al-Qaeda, viejos conocidos de los servicios de inteligencia, todo hay que decirlo. Y va, y dice, después de que ellos hayan puesto 500 millones sobre la mesa, más la Unión Europea haya aprobado un paquete de 2.700 millones de euros, que ya lo hablamos en el último programa, va la ministra y dice, necesitamos migrantes, con estas palabras. O sea, la ministra de Exteriores alemana se va a Damasco, después de darles un cheque en blanco prácticamente, a decir que Alemania necesita inmigrantes. Esta gente no está loca. Esta gente trabaja por nuestro suicidio. Que a ver si nos damos cuenta ya de lo que está pasando. Que no es que seamos conspiranoicos, que no es que estemos locos, que no es que veamos fantasmas, que es que está ahí, que lo están diciendo. Pero ¿cómo es posible que la ministra de Exteriores alemana, después de todo lo que tiene Alemania encima, de atentados terroristas un día sí, un día también, de decenas de víctimas civiles, de un estado de alarma, de mujeres violadas ocultadas por el gobierno alemán con Angela Merkel, ¿cómo es posible que encima se vaya a Siria a pedir más inmigrantes sirios? Pero en cambio luego tenemos a la política exterior feminista de nuestro gobierno de España. Y luego tenemos a Antonio Guterres, del que hablaremos ahora en la siguiente entrevista a continuación, que se va a reunirse nuevamente con el líder de los terroristas en Damasco, la fotito que la podéis encontrar en internet, sonriente como si no pasara nada, y con toda su cara dura, se va 4 días después, a la celebración de la inauguración del evento del que vamos a hablar a continuación, del CSW, a decir que el problema en el mundo es el patriarcado. Pero ¿cómo te vas a reunir con un terrorista islámico 4 días antes y después vienes a las mujeres a decirles lo que quieren escuchar, no todas, las feministas, y decirles que el problema es el patriarcado? Pero esta gente, ¿de dónde sale? Esta es la gente que nos gobierna, que estamos locos. Y esto parece no tener fin. Perdonad, porque es que cuando hablo de estas cosas me vengo arriba. Pero es que no hay manera, no hay forma de hablar de esto tranquilo. Pero bueno, si os he calentado ya, me alegro. Vamos a relajarnos 2 minutitos, id a por un vaso de agua, tranquilamente,
que vamos a hablar ahora de algo más para calentaros la cabeza, que es lo que están haciendo para aprobar leyes contra la mujer. Nos lo van a explicar María Isabel Moreno y Daniela García. Vámonos a publicidad y ahora volvemos. Sumérgete en los entresijos de la contabilidad de una manera accesible y práctica con Cómo leer un balance sin ser economista. Un libro de Ricardo Martín Almagro que te ayudará a utilizar con soltura conceptos fundamentales para el día a día de tu empresa. Empieza a dominar las herramientas a tu alcance para poder realizar la mejor radiografía de tu empresa y saber qué está pasando dentro de ella. Con un enfoque decididamente funcional y de la mano de numerosos ejemplos ilustrativos, Cómo leer un balance sin ser economista es la mejor introducción posible al desconocido mundo de los activos, los pasivos y patrimonios netos para quienes no quieren hacer de ellos un estorbo, sino un aliado para su éxito laboral. Cómo leer un balance sin ser economista. Consigue ya tu ejemplar en cualquier librería, en Amazon o en el Corte Inglés. Si tú también crees que tu mascota puede hacerlo mejor que la actual delegada del gobierno en Asturias, si tú también crees que la pichona y su marido, el puto amo, son unos sinvergüenzas, si tú también crees que el centrocentrado moderado es una forma de socialismo de otro color, Multicanal Radio, El Hachazo, de lunes a viernes, de 10 a 12. Centrocentrado moderado. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. ¿Sabías que una famosa marca de refrescos llegó a tener en su poder una de las mayores flotas militares del mundo gracias a la Unión Soviética? ¿Cuándo se le ocurrió al Estado jugar a la lotería? ¿Por qué Isaac Newton y miles de personas vieron su fortuna ahogada en las aguas de los mares del sur? ¿Sabías que los primeros recortes datan del Imperio Romano? La obra Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro responde a estas y más preguntas sobre las curiosidades que rodean la historia mundial económica. Fabulosas aventuras y olvidadas desventuras que suelen quedar fuera de los libros clásicos y que sin duda merece la pena conocer y saborear con verdadera fruición. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro. Hazte con él en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o también pregunta en tu librería más cercana. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. Prepárate para entrar en Rapsodia Nocturna, el espacio donde el cine y la filosofía se encuentran en órbita. Sintoniza para embarcarte en una reflexión estelar. Rapsodia Nocturna. Tu conexión con el pensamiento acaba de comenzar. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la noche. Solo en Multicanal Radio. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa, compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto,
la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Estamos de vuelta de la publicidad con nuestras invitadas de hoy. Antes de presentarlas, quiero preguntaros si conocéis la siguiente comisión de Naciones Unidas, que es la Comisión Jurídica y Social de la Mujer. No, seguro que no habéis tardado ni un segundo en daros cuenta de que no la conocéis. Es normal, no os preocupéis. Sus siglas en inglés son CSW y no se le da mucho bombo porque ahí es donde se discute todo lo que prácticamente después se va a meter con calzador en todas las demás comisiones de Naciones Unidas, y eso llega también a nuestros gobiernos a través de las instituciones supranacionales, como por ejemplo la Unión Europea. Y por qué es importante es precisamente para de lo que vamos a hablar hoy con nuestras invitadas de hoy. Una es Daniela García y la otra es María Isabel Moreno. Ambas son compañeras de una asociación, se llama Citizen Go, que es una asociación que defiende la vida y hace muchísimo trabajo a nivel internacional. Está en más de 50 países, si no me equivoco, y lleva muchísimos años trabajando por la defensa de los valores y de los derechos fundamentales de las personas, incluido la vida. Y por eso es importante que estén hoy aquí con nosotros. Daniela, Marisi, María Isabel, muchísimas gracias por estar aquí en Espacio Europa. Muchas gracias, Javi, a ti por la invitación. Gracias, Javi, por la invitación. Bueno, como decía, lleváis mucho tiempo en esto, son más de 5 años, si no me equivoco, que estáis participando, no solo en la organización me refiero, sino más de 5 años en esta comisión en concreto, que me gustaría, para empezar, explicarais a los oyentes qué es esto de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, porque hasta que yo no lo miré tampoco lo conocía, no se habla de ello en los medios de comunicación y sin duda alguna es una comisión que pues tiene muchísimas influencias en lo que hoy estamos viviendo. Por favor, explícanos brevemente a la audiencia. Muy bien, platico cómo empieza esto. En 1946, esta es una de las primeras comisiones que se forma dentro de las Naciones Unidas. El objetivo de esta comisión es que se defiendan los derechos de las mujeres. Inicialmente esto tenía una buena intención, un buen propósito, que era pues realmente que pudieran votar en algunos países donde no estaba permitido en ese tiempo, o incluso que tuvieran acceso a la educación. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo de los años se va desvirtuando el propósito de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer. Vamos a resumirlo como CSW, CSW o CSW, que es mucho más... Sí. Para los de este lado del charco, de CSW, sí. Exactamente. Entonces, se ha ido desvirtuando y el problema es que hubo un hito muy importante, uno de ellos en 1995, que fue la conferencia de Beijing, que es donde vemos un giro bastante fuerte de cómo empiezan a cambiar este supuesto reclamo de derechos, ¿no? De pasar de derechos que eran lícitos, que buscaban mejorar las condiciones de seguridad, de educación, de acceso, de participación civil de las mujeres, giramos a una cosa que ya no tiene nada que ver, que incluso va en contra de los derechos de mujeres por nacer, por ejemplo, que todavía están en el vientre, y de promoción de una serie de supuestos, y lo digo entre comillas, derechos que empieza a promover la izquierda radical. Empiezan a meter su agenda y empiezan a meter conceptos, términos de adoctrinamiento, de finalizar los embarazos antes del nacimiento de los niños, empiezan a promover ideología de género y recientemente en los últimos años han dado un giro muy fuerte de empezar a hablar del transhumanismo y del transexualismo como derechos de las mujeres, lo cual ya es una bomba completamente explosiva porque ya ni siquiera se sabe, ni siquiera son capaces de definir hoy en día qué es una mujer en la propia comisión de la mujer. Eso me gusta. Para los espectadores, un segundo, simplemente que hemos hablado en otros programas, por ejemplo, de la conferencia de Río de Janeiro, cuando hablamos de todo el tema de dónde viene la Agenda 2030, inicia en Río de Janeiro para todo el tema del climático, medioambiental, año 1992, lo acaba de decir Marisi,
para que lo tengamos el esquema en la cabeza, 1995 es cuando con la conferencia de Pekín se transforma, ¿no? Es cuando se empieza a meter ya la ideología de género tal y como la conocemos hoy en día. Esto es importante que lo tengamos para que comprendamos el progreso que en los últimos 30 años hemos vivido a nivel político. Y esto que acabas de decir es muy importante, todo el tema woke, ¿no, Daniela? Sí, bueno, justamente quería agregar algo, y es que es la primera vez en esta declaración de Beijing y Plataforma de Acción, por su nombre en inglés, y por su traducción en inglés, es que se incluye la palabra género. Entonces ahí viene, en inglés gender, y ahí viene, digamos, a partir de eso viene toda esta ola de digámoslo así, de ideología de género, y también toda esta ola pues abortista. Le empezaron desde la palabra género, mencionándola decenas de veces en el documento. Vale, antes de continuar, perdona que haga este disclaimer a los espectadores. Hay palabras que no vamos a poder decir, porque ya sabéis que YouTube nos las censura. Intentaremos utilizar eufemismos lo más fáciles de comprender, pero que entendáis que hay palabras como, por ejemplo, app, que no podemos decir porque así está la libertad de expresión en esta plataforma. Pero que entienda la gente que cuando hablamos del derecho a la vida, estamos hablando también de la lucha contra lo contrario al derecho a la vida, ¿de acuerdo? Pero, Daniela, perdona, sí, te quería preguntar, en estos años que habéis estado, para ya llegar hasta la última, que ha sido, si no me equivoco, hace apenas 2 semanas, porque además, o incluso duraba todo el mes, ¿no? Si me equivoco, me corregís, ¿eh? Pero bueno, quizá el encuentro principal ha sido en Naciones Unidas, en Nueva York. ¿Qué es lo más llamativo que en estos últimos 5 años? ¿Qué es lo que habéis visto? ¿Qué es lo que más ha llamado la atención a vosotros? Bueno, yo creo personalmente que es un afán desde UN Women, de la ONU Mujeres, y es un afán de realmente de las Naciones Unidas por que prime la agenda, digamos, progre, y que permee el sistema dentro de las Naciones Unidas. Entonces, eso yo lo veo claramente, por lo menos. Es súper chistoso porque, la comisión terminó este viernes, o sea, terminó hace nada, el 21, y justo yo tuve la oportunidad de atender el Town Hall con el secretario general de las Naciones Unidas, donde la misma directora de UN Women, Sima Baus, en vez de referirse a él como el secretario general de la ONU, le llamaba feminista a cargo, Feminist in Chief. Entonces, también yo me pregunto un poco si el secretario general de la ONU, que tiene que permanecer imparcial, porque aparte de que su salario lo cobran y que, digamos, y él representa los intereses de los 196 países, si no estoy mal, de las Naciones Unidas, ha tomado una postura increíblemente cegada e increíblemente tergiversada. Entonces, cada año la comisión tiene un tema, ¿no? En años pasados ha sido, digamos, mujeres en la tecnología, mujeres en la agricultura, mujeres temas, digamos, en los que se debate alrededor de los derechos de la mujer en esas específicas áreas. Pero eso no importa. Lo que vemos es que eso realmente no importa, ¿me entiendes? No importa la mujer en la tecnología, en la agricultura, en otros ejemplos, porque lo que vemos es que el único propósito de la Comisión para el Estado de la Mujer es ratificar los, digamos, supuestos derechos de las mujeres en temas que tienen que ver con la interrupción del embarazo, con la ideología de género, como Marisa lo mencionaba, transhumanismo, transgenderismo. Entonces yo creo que eso es lo que a mí más, ya no me sorprende, pero me impresiona ver cómo se tergiversan, digamos, cosas que son súper importantes para la mujer para meter ellos a agendas que convengan estas agendas, digamos, ideológicas de izquierda. Y yo creo Marisa, te quiero preguntar, ahora voy contigo, pero para que también pongamos otro contexto a los oyentes. Han mencionado al secretario general, que es Antonio Guterres, pero para que veáis la disonancia cognitiva, si queremos llamarlo así, antes de ir a celebrarle el evento de apertura de este encuentro, Antonio Guterres viajaba a Siria a reunirse con el actual presidente, como queramos llamarlo, al-Jomaini, del terrorista islámico. Es decir, hay una foto con él dándose la mano, sonriendo, celebrando el grupo terrorista al cargo en Siria, en Damasco. Poco después iba a la celebración de la apertura diciendo que hay un problema, y es que existe un patriarcado.
decir, el mismo tipo que se daba la mano con un terrorista yihadista islámico, 4 días después iba a Nueva York a decir que el problema del mundo es el patriarcado. Para que tengáis en cuenta quién es la gente que está al cargo de las instituciones que nos gobiernan. Esto es muy importante. Esta gente está, no sé si loca, pero desde luego es perversa. Perdona, Marisi, continúa. Buenísimo lo que acabas de decir, va alineado con esto, que yo creo que el cambio que hemos visto en los últimos años es una pérdida de identidad, pérdida de sentido de para qué existe una comisión como esta. Y una hipocresía, que es lo que acabas de mencionar ahora mismo. Y por ejemplo, uno de los temas que estaba propuesto, uno de los eslogans de hace un par de años era crisis climática con perspectiva de género. O sea, tú explícame esto cómo nos lo comemos. O sea, ¿esto qué es? ¿Esto cómo ayuda realmente a promover derechos de las mujeres? Esto, ¿sabes? Ya carece de sentido y se vuelve una reunión absurda que, ojo, ellos se juntan 2 semanas, ¿no? Antes se está negociando y tal, pero el propósito de estas 2 semanas es discutir una serie de puntos para que al final se presente un documento que son las Agreed Conclusions. Entonces, en este documento, que al final todos tienen que votar, tiene que ser aprobado. Dani puede contar más detalles del último día, que es cuando las cosas se ponen más calientes. Se va discutiendo palabra por palabra de qué es lo que va a reflejar este documento, qué es lo que se va a concluir de esta comisión. ¿Por qué esto es importante? Porque este documento es el que van a utilizar como referencia los países para implementar las políticas que quieran en materia, por ejemplo, de la agenda, del empujar la Agenda 2030. ¿Y qué es lo que van a hacer también internamente? Este documento no obliga, no es vinculante, no obliga a los países a que lo tengan que adoptar, pero obliga a implementarse en las agencias de las Naciones Unidas. ¿Esto qué quiere decir o esto cómo puede afectar a los países? Si, por ejemplo, las Naciones Unidas da ayuda para el acceso al agua potable, va a decirle, por ejemplo, a Paraguay, oye, yo tengo para ti $2 millones para que puedas poner agua potable, pero quiero que me asegures que vas a implementar estos puntitos de acá que dijeron en la Comisión Social de la Mujer, que va a ser una tontería como la crisis climática con perspectiva de género. Y entonces, por decir alguna cosa sencilla, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que con esto ellos van empujando su agenda y les van obligando a que adopten políticas o implementen sistemas que lleven a, ¿cómo es la palabra clave que tenemos? Que lleven a las mujeres a up en lugar de que puedan continuar con sus embarazos, o en lugar de que les ofrezcan herramientas que les permitan seguir adelante con los embarazos. Algo que yo... Un segundo, también para que entendáis. Obviamente en estos papeles no se dice la palabra up, hablan con eufemismos, que es derechos reproductivos, salud sexual. Lo digo por si acaso algunos de los oyentes en algún momento se encuentran estas palabras en alguna página web, en algún documento, que entiendan perfectamente a qué se están refiriendo. Esta es la misma palabrería que se utiliza en la Unión Europea, para que entendáis, por eso la importancia de entender que es una estructura piramidal de poder y de que lo que hoy estamos viendo en España con Pedro Sánchez, lo que están viviendo en México, lo que están viviendo en Colombia, no es porque se les ocurra a sus gobernantes, sino porque viene de muy arriba. Cuanto más arriba tires, más entenderás por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Perdona, Dani, continúa. Yo quería agregar algo y por lo menos para entender un poco la dimensión de por qué es tan importante. Yo creo que antes de entrar a CSW, y yo creo que Marisi también, dijimos como, ¿qué es esto, Dios mío? O sea, en Colombia cuando se aprobó el AP en 2022, uno de los documentos que se utilizó para eso como referencia fue uno de los Agreed Conclusions, de las conclusiones que se acordaron en CSW. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen es, miren, nosotros tenemos que estar al nivel de las Naciones Unidas y Colombia no se puede quedar atrás. Entonces utilizan esos documentos como fuente para decir, miren, como tenemos que estar al nivel de ellos, entonces utilizan esos documentos donde las palabras ya están escritas para como, digamos, como soporte para avanzar esta causa también. Por ejemplo, porque claro, lo que hay que decir, llegáis allí. Yo no he estado en Naciones Unidas, sí que he estado además con algunos de vosotras en Ginebra.
Claro, Ginebra es otra cosa, es más pequeñito, por así decirlo, pero estamos hablando de un edificio enorme. ¿Cómo es cuando llegáis allí y os encontráis? Pues estamos hablando de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo os podéis coordinar? ¿Cómo trabajáis antes de llegar allí? ¿Tenéis alianzas o no con otras asociaciones? Explícanos un poquito cómo es el trabajo previo. Bueno, básicamente cuando nosotros llegamos, algo que yo creo que es muy lindo es que nosotros somos muy pocos realmente. O sea, para darte una dimensión, en las 2 semanas de CSW llegan alrededor de 1.500, 2.000 mujeres a la sede de la ONU. Y se hacen, digamos, aparte de las negociaciones, se hacen eventos paralelos y eventos side events y parallel events. Que los side events son eventos que son organizados, digamos, junto con misiones de países que quieren avanzar agendas en cosas puntuales. Y entonces, de esos 200, 300 eventos que pasan dentro y fuera de la ONU, pero también son ahí cerquita, por cuestiones de espacio y demás, alrededor de 6 o 7 son organizados por like-minded, por personas, digamos, de nuestro círculo, pro vida, pro familia. ¿Por qué? Porque, digamos, la Santa Sede o algún país, digamos, que está con nuestros valores, nos da la palabra, no porque la ONU nos dé la palabra. Entonces, como ellos mismos lo ponen en la página web y como ellos mismos lo ponen en los correos que yo recibí, dicen que van a llegar 1.500 feministas. Ni siquiera dicen la palabra mujeres, sino feministas. Entonces, es un ambiente bastante pesado porque pues se nota muchísimo, digamos, el ambiente, un ambiente pues cargado por mujeres feministas y es muy fácil y digamos es muy triste también porque a pesar de que la ONU tiene reglas muy estrictas de que no puedes portar pañuelos verdes con lemas pro-app, muchas de ellas los tienen y muchas de ellas los llevan y los llevan con orgullo. Entonces realmente que se ve mucho ese sesgo entre, digamos, quienes estamos luchando por los reales valores de la mujer, lo que yo considero, y ellos, ¿no? Y ya para concluir en este puntico, nosotros, digamos, nos conocemos muy bien. Entonces yo sé que somos minoría porque yo conozco, Marisa te aseguro que conoce a la mayoría, sino a todas las personas de que están luchando por los derechos reales de la mujer. Y también tenemos, bueno, trainings muy cortos antes y eso para conocernos, para tener aliados en el sitio. Y cuando ellos dicen que nosotros tenemos dinero, porque ellos hablan así de nosotros, que nosotros tenemos una cantidad de dineros, yo lo que veo es lo contrario. Digamos, veo a muchas de estas mujeres y organizaciones que tienen fondos de organizaciones, corporaciones y países de izquierda para atender a estos eventos y nosotros no. Entonces, como somos pocos, nos conocemos, nos cuidamos y nos ayudamos. Marisa, yo te quería preguntar, eres coordinadora global de campañas con Citizen Go, manejas un equipo enorme. ¿Cómo conseguís llevar la voz de la gente? Porque además, recordemos, o sea, recogéis firmas y las lleváis de alguna manera también, lleváis la voz de la gente. ¿Cómo se vive esto a nivel internacional? Estamos hablando, por eso te decía antes que me corrijas, si no, 50 países... Llegáis a 50 países, si no me equivoco. Estos es un cuarto. Idiomas en lo que estamos trabajando ahora mismo. Es un cuarto del mundo, así fácil decir, ¿no? Así fácil. prácticamente sí. El último que abrimos fue Filipinas, así que estamos también ahí. Y ¿Cómo hacemos esta parte, no? Como eso, ¿sabes? Nosotros recogemos las firmas y antes, el evento que se celebra en marzo es cuando se hacen todas estas discusiones, los eventos como comentaba Dani, etc. Sin embargo, todas las negociaciones empiezan los meses anteriores, que es donde hacemos la primera parte del trabajo. A finales de enero, mediados de febrero, hacemos las reuniones con los embajadores, con los que son los representantes, prácticamente sí son embajadores, son misiones, representantes permanentes de las misiones que están en las Naciones Unidas y son con ellos con quienes nos reunimos para llevar la voz de los ciudadanos, hacer las entregas de las firmas y mostrar cuáles son nuestras exigencias para que se discutan en el documento de las conclusiones, cuáles son los términos que nosotros pedimos que se remuevan para que realmente se mantenga un lenguaje que refleje
los derechos reales de las mujeres y que saque la ideología de estos documentos. Entonces, primero, para ser un poco más concreta, meses antes, un mes y medio antes, se envía el primer batallón del equipo que va a atender las reuniones y a presentar cuáles son nuestras propuestas. Segundo, es la parte donde es esta experiencia que cuenta Dani, que son las 2 semanas de los eventos en los que oficialmente se están haciendo eventos paralelos y se hacen discusiones sobre este acuerdo de conclusiones, el documento de las conclusiones finales, que es el que se va a votar. En esta segunda parte es donde hacemos mucho más activismo, en el que estamos ahí, como decía Dani, un grupo pequeño, pero con fuerza y con voz y con mucho soporte detrás, con millones de personas detrás, para visibilizar que existe un punto de vista diferente, una propuesta diferente que no tiene nada que ver con la ideología woke que están promoviendo. De ahí te quería decir otra cosa en relación a esto, con lo que contaban antes. Siempre tira del dinero. ¿Quién les está financiando? ¿Quiénes son los que están pagando todas estos eventos paralelos? ¿Quiénes son los que están financiando los grupos feministas? Cuando nuestros equipos van ahí, como decía Dani, con menos recursos y con menos gente, ellos creen que sacamos el dinero de la misma forma que ellos, porque ellos están acostumbrados a recibir fondos del gobierno, de las corporaciones, de a saber quién, millones y millones para sus campañas. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros realmente venimos de dinero de 2 euros, de 4 euros, de 5 euros, que donan millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces, si hacemos un poquito esta comparación, ¿quiénes son los que realmente tienen el apoyo de la ciudadanía? ¿De dónde viene el dinero? De millones, ¿no? Entonces, eso sería otro, a lo mejor me desvío un poquito del tema, pero no quería dejarlo pasar. No, es importante porque creo que también representa muy bien cómo se ha ido creando con el paso de los años una realidad que no es tal, ¿no? Es decir, sí, si la sociedad se hubiera dejado de manera natural evolucionar, si lo queremos llamar así, creo que todos los que nos están escuchando saben perfectamente que no estaríamos en el punto en el que estamos, ¿no? Ha habido una ingeniería social evidente. Y con esto yo os quería preguntar, claro, estamos hablando de un trabajo a nivel global. ¿Qué posturas os llaman la atención? Es decir, en este caso, ¿quién es más woke? ¿Quién es menos woke? ¿Se ha notado, por ejemplo, en la llegada de Donald Trump? ¿Cómo han estado las cosas este año? Bueno, realmente un puntico que quería hablar sobre lo que mencionó Marisi para contestarte tu pregunta es que por lo menos USAID donó 600, no sé si 200 o 600 millones, creo que fueron 600 millones de dólares a salud sexual y reproductiva, digamos, para el continente en África en el 2022, antes de Trump, ¿no? Y claro, esto va a las agencias que van a, digamos, a organizaciones, ONGs como nosotros, que tienen dinero para traer gente de esos países a Nueva York por 2 semanas para hacer lobby a esas causas. Entonces, digamos, para mí es un ciclo casi que redondo en ese sentido. Pero básicamente las 2 semanas pasadas fueron semanas, en verdad, yo diría que muy duras porque, digamos, se nota que no somos bienvenidos. Se nota que no somos bienvenidos y se nota a leguas, digamos. Los eventos de nosotros que hacíamos organizaciones de la sociedad civil de conservadoras se llenaban, pero también se llenaban de muchas feministas que querían pues hacer preguntas, digamos, para exponer ciertas cosas de nosotros. Y pues se nota en la retórica en general que nosotros somos el pushback. De hecho, quiero que te quedes con esa frase, Javi, que es el pushback, porque hay una frase que me parece súper infantil de Antonio Guterres, que es we have to be the pushback against the pushback. O sea, nosotros tenemos que ser el pushback en contra del pushback, que somos nosotros. Yo sé que no se entiende, pero es una frase que él utiliza demasiado, la mencionó en su discurso que dio en el Town Hall. Y, oh sorpresa, en el Town Hall hay un momento que es un Town Hall donde la sociedad civil hace preguntas. Entonces, la primera vez que yo fui a ese Town Hall hace 3 años, la chica de UN Women, la directora, obviamente feminista, pide que alcen la mano y escoge, digamos, escoge a ojo quienes hacen las preguntas. Este año, oh sorpresa, había como una caja
en la que ella sacaba, digamos, preguntas ya predeterminadas. ¿Y quiénes eran los que preguntaban? Outright International, organizaciones súper conocidas feministas, y ni una sola vez, digamos, se le dio la voz a las organizaciones providas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que estar presentes. Creo que somos un grupo, como dijo Marisa, pequeño pero efectivo. Entonces eso, para responderte un poco tu pregunta. Y respecto a lo de la diversidad de opiniones, quién es más woke, quién es menos woke, se ha notado lo de Donald Trump. ¿Cómo ha sido este año? Bastante, bastante. De hecho, justo esa fue una de las reflexiones que hicimos en Citizen Go, y también por qué nuestro trabajo importa, porque creo que la llegada de Donald Trump ha sido clave para en este CSW. De hecho, como lo mencioné anteriormente, los países no pueden directamente atacar a otros países, ni las organizaciones pueden directamente atacar directamente a otras organizaciones. Eso es una regla casi que inquebrantable de la ONU. Es decir, yo como organización no puedo decir tal país tiene que estar fuera. Como por lo menos Catholics for Choice, la semana pasada en un evento dijeron que la Santa Sede debería estar fuera de las Naciones Unidas y de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ahora mismo Catholics for Choice se puede disputar el que los saquen permanentemente como miembro de la sociedad civil en la ONU. Entonces, ¿pero qué se ha visto? Entonces, como no pueden atacar directamente a Trump y al gobierno de Trump, lo atacan indirectamente. Entonces hablan de el estado de la situación, el elefante estuve en un evento con Austria que hablemos del elefante en la sala, siendo la administración de Trump, y luego mencionando que ha quitado los fondos a muchas organizaciones. Y algo súper curioso sobre esto es que claro, una mujer, una diputada nacional de Austria, nos dijo en un evento paralelo en la ONU que cualquiera que se atacara, digamos, atacara, digamos, que creyera que no es mi cuerpo, mi decisión, lo consideraban su enemigo personal, ¿me entiendes? Que quien podría verlo casi como una amenaza. Entonces, obviamente que el ambiente es de bastante miedo. Incluso esto es un poco, bueno, off the record ya no tanto, pero tuve la oportunidad de hablar con un delegado de una misión en la que nos dice que uno de los problemas que la ONU está enfrentando es el problema del liquidity crisis, que es que no tiene presupuesto. Entonces, ese problema lleva ya 2 años. El año pasado incluso las negociaciones se terminaron en punto porque tapaban las luces y te ibas, porque la ONU no tiene presupuesto. Y ahora toda esa retórica la apuntan a que el gobierno de Trump ha quitado presupuesto y va a seguir quitando presupuesto a la ONU. Entonces ahora ese es el problema de él. Entonces, para que veas un poco cómo todo esto juega en contra, digamos, de Trump y de la llegada de Trump, a la cual le tienen absolutamente miedo. Oye, y otra cosa para contestar esto de los más woke, menos woke. ¿Cómo funciona, no? Se forman bloques dentro de la ONU, que son, dentro de la comisión, que son cómo van haciendo las votaciones y cómo van haciendo las negociaciones. Y aquí me gustaría destacar que uno de los más radicales es el bloque de la Unión Europea, que son... ¿Por qué no me sorprende? El más radical, diría yo. ¿Por qué no me sorprende? Ya. O sea, de los más woke, ¿no? Efectivamente. El más. El que se ha empeñado en los últimos años por empujar y presionar a países con menos recursos que impongan todas estas políticas que han sido desgarradoras y que están llevando a los países europeos como Italia o como España a tener la pirámide de natalidad completamente invertida por este tipo de políticas, ¿no? Entonces, lamento decirte, amigo, que la Unión Europea y el bloque europeo ha hecho muchísimo daño dentro de las Naciones Unidas. Y aquí me puedo imaginar que los países serán Suecia, Noruega, cuanto más al norte, peor. Bueno, justo sobre igual Suecia, igual España nos sorprende, ¿no? Pero España ha dado duro, ha dado bastante duro.
Y es efectivamente Suecia, me parece que es el otro que se ha metido también bastante fuerte, y Francia, que ha sido uno de los que, ¿sabes? Obviamente siempre hay mucho lenguaje diplomático, estas palabras, o cualquier cosa que ya no saben qué inventarse para llamar las cosas con otro nombre y sobreescribir la realidad o inventarse una realidad, ¿no? Pero yo quisiera mencionar justo que tuve la oportunidad de atender un evento sobre pobreza y la mujer. Entonces, uno de los, bueno, Suecia yo creo que ha brillado con su luz progresista en CSW. Justo en ese evento estaba la ministra de Gender Equality, de Equidad de Género de Suecia, que se llama Paulina Bradberg, y ella empezó era un evento organizado por la misión de Suecia y, ojo, la misión de Somalia, que es uno de los países más pobres del mundo. Y esta mujer básicamente empezó diciendo que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales, y que también ellos están trabajando en una propuesta para incluir el aborto en la Constitución, haciéndolo un derecho humano. Este es un evento que están hablando sobre pobreza, y si no estoy mal, prácticamente ni una vez mencionó la palabra pobreza en lo que yo considero un insulto a hacer un evento con la misión de Somalia. Y viene la ministra de Familia de Somalia y habla de cosas reales. Entonces, de cosas reales, de cómo la pobreza está afectando a su país. Todo esto en un mismo evento. Entonces, para que te des cuenta que yo creo que Europa usa a África con el siguiente sentido. Y yo creo que, hablando de los que eran más woke, menos woke, yo creo que África es uno de muchos países en África están, no muchos, pero me atrevería a decir que una gran cantidad están de nuestro lado. Sin embargo, yo creo que realmente eso de que un país, un voto, no termina siendo tanto así. ¿Por qué? Porque un país como Somalia depende de ayuda de la Unión Europea para combatir el hambre, para combatir, digamos, todos los malestares que afectan a ese país. Entonces, yo creo que es un tug of war, si se entiende, porque es quítame y yo te quito, en cierto sentido. Entonces, muchos de estos países, aunque sean muy pro vida y muy pro familia, también terminan en cierta manera siendo sometidos a que necesitan de la Unión Europea para poder financiar cosas que ellos mismos no pueden. O sea, claro, por lo que decís, esto es política pura y dura. O sea, esto es trabajo previo, discusión, palabra por palabra, enmienda por enmienda, batallando para que no se ponga una cosa en vez de la otra o al revés, ¿no? Efectivamente. ¿Y cuáles son algunos ejemplos, si podéis poner, sabiendo que no podemos decir todas las palabras, pero alguna de las cosas que se hayan aprobado, que hayan sido, como dirías tú, Daniela, mind-blowing, ¿no? O sea, que te haya reventado la cabeza? Porque como bien estáis diciendo, es que esto también para los progres, ¿no? Es el primer mundo imponiendo una educación sexual al tercer mundo, básicamente. Claro. ¿Qué es lo más insentido que hayáis visto? Bueno, muchas cosas, pero como te conté, tuve la oportunidad de asistir a otro evento co-patrocinado por la misión de Suecia y una organización que ahora mismo se me olvida el nombre, y había una chica que llegó de Francia con su bebé que tenía menos de un año de nacido, y ella tenía la lista de eventos que es pública, tú la puedes ver, todo el mundo la puede ver, y se registró hace semanas para poder atender a este evento, un evento pues feminista. Ella, en sus palabras, me dijo: Daniela, lo que me frustra es que yo no fui como una activista, yo fui porque genuinamente pues quería escuchar en un evento sobre cambio climático y la mujer, aparentemente eso está muy de moda ahora. Y ella llegó, el recepcionista muy formal la dejó entrar al segundo piso donde era el evento, y ella estaba con su bebé. El bebé no estaba molestando, el bebé no estaba llorando, el bebé no estaba haciendo ningún tipo pues de interrupción en el evento, y en 20 minutos en el evento ella tenía un bolso que decía por la vida y la familia. Entonces le dicen que ella no pertenece allí y que se tenía que retirar sin ella haber dicho absolutamente nada.
y empujan el carrito del bebé al ascensor diciéndole que ya no tenía, digamos, o sea, como símbolo que ya no tenía espacio ahí. Me sorprendió un montón porque yo quisiera en verdad preguntarles a los organizadores del evento, a las mujeres que estamos peleando por los derechos de las mujeres, uno no sabe la realidad de esta mujer. ¿Qué tal si esta mujer es una mamá soltera que tenía que atender el evento en la ONU y no tiene con qué dejar a su hijo? ¿Los derechos de esa mujer no cuentan? Es mi pregunta. O tal vez si ella no puede pagar una niñera que le cuide al bebé, los derechos de esa mujer no cuentan, su voz y voto no cuentan. Entonces yo creo que eso me sorprendió bastante. Y también es verdad que había otra chica, ella y otra chica que estaban con sus bebés. Una de esas chicas, de hecho, la bebé es una niña. Estaba dentro de las Naciones Unidas y no las dejaban entrar a los eventos, porque, bueno, bebés no se pueden llevar a los eventos, porque pueden interrumpir las secciones, pero yo creo que si estamos hablando de la Comisión para el Estado de la Mujer, deberíamos empezar a preguntarnos que deberíamos crear, o sea, la ONU debería crear esos espacios para que todas las mujeres, no solamente las solteras exitosas, feministas, puedan asistir a este tipo de eventos. Hay una pregunta que os quiero hacer, que antes la ha dicho Marisi, pero ¿qué es una mujer para esta gente? Efectivamente, buenísimo por ahí, porque yo creo que con esto que dice Dani se destaca un nivel de hipocresía tan alto ¿sabes? De decir, muchos derechos de las mujeres, pero solo de las que están de acuerdo con nosotros, ¿no? Solo de las que defienden esta ideología woke, tal, no sé qué, los de ellas sí, los de las otras, no, ni siquiera que entren. Y con esto que dices, esta definición de la mujer se ha ido difuminando tanto que es uno de los puntos más controversiales de este año, ¿no? Una colega nuestra en un evento paralelo organizado por otra organización cuestionaba de manera amable y educada que cómo era posible que hubiera incrementado tanto el número de... Perdóname porque a lo mejor me equivoco con el término, ¿sabes? No sé si es transexuales como tal, sino hombres que quieren ser mujeres, que se operan para ser mujeres, que hacen todos estos cambios, y que cómo es posible que esto haya incrementado en un porcentaje del 300, 400% en los últimos años, y cómo esto estaba afectando los derechos de las mujeres biológicas, ¿no? Porque realmente eran hombres a los que se les estaban dando derechos por los que las mujeres llevan luchando desde 1946 y se le echaron encima y no supieron contestarle. Entonces, ¿qué es una mujer? ¿Quién es una mujer? ¿Cuáles son los cromosomas? ¿Qué define a una mujer? ¿Qué hace a una mujer? ¿No? Entonces, vuelvo a la idea que contaba al principio, ¿no? Es una pérdida de identidad y de sentido de por qué existe esta comisión y qué es lo que está defendiendo esta comisión. Entonces, no sé, creo que es un tema bastante interesante para darle la vuelta. Pero para ellas entonces, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, una mujer es cualquier cosa, persona... Sí. Que se defina como mujer, ¿no? O sea, es una definición... Un espectro. Que se defina como mujer, que se sienta como mujer, que se piense que es mujer, que a lo mejor ya ahí nos meteríamos en otro tema de esta realidad creada, ¿no? De no querer ver la evidencia biológica de una mujer o un hombre, sino quien se percibe, se autopercibe, se opera o no se opera, o se considera o no se considera mujer, ¿no? Así que ya sabes, Javi, valóralo. Bueno, ahora ya no nos hace falta nada más que ir al registro. Por ir terminando, vosotras que estáis allí, lleváis tiempo, hay mucha gente que se pregunta si esto va a terminar en algún momento, ¿no? ¿Veis que hay oportunidades? ¿Veis hay algo en positivo? ¿Está habiendo cambios? ¿Está habiendo cada vez más gente en contra? Porque a mí me suena que entiendo que los africanos en esto son muy conservadores, ¿no? ¿Veis que hay alguna grieta por la que se pueda entrar? ¿Veis un cambio real? ¿Veis que el wokismo, cuando se decía el wokismo ha muerto, esto es cierto? Pues yo te digo algo, mira, por lo menos en Yoruba o en Swahili, que son lenguas autóctonas de Kenia, de Nigeria, no existe la palabra ab
en su léxico, porque para ellos no existe, no se concibe la idea de que una mujer pues termine con la vida de su bebé en el vientre, ¿no? Esto demuestra que la identidad de muchos países en África es una identidad completamente pro vida y pro familia. Yo creo que a los países en desarrollo, como en los que yo nací, como en los que, digamos, como los que están también en el continente africano, muchos, es importante dar la batalla de la sociedad civil, es importante que tomen valor. Pero también yo quiero hacer un llamado digamos, en la Unión Europea, y es algo que a mí dijo un delegado y me sonó un montón. Y él dijo, nosotros, el delegado y su equipo van digamos, a las capitales de los países a pedirles, digamos, a los gabinetes del presidente, a mostrarles lo que está pasando en la ONU. Y adivina qué, Javi, muchos de estos países no tienen ni idea de lo que pasa en Nueva York. No tienen ni idea. Entonces, para los países en África, digamos, si nos están escuchando por ahí, vayan, estén pendientes en las Naciones Unidas, en Nueva York, de qué es lo que está pasando, porque a lo mejor y muy seguramente se sorprenderán, y es muy contrario a, digamos, a los valores culturales del país y puesto por gente que no ha sido elegida por ellos. Y a la Unión Europea, yo también creo que es un llamado a aquellos países que les encanta decir que son pro vida y son pro familia. Eso es muy bonito en la campaña presidencial, pero eso se tiene que ver reflejado en los 4 años del mandato. Entonces, por ahí una Italia, una Hungría, ¿qué está pasando con estos países? Que son los que menos trabajo hacen dentro de la Unión Europea y son quienes las personas han votado para que lo representen. Y también yo creo que, para concluir, creo que es importantísimo sacarle el provecho máximo a la presidencia actual de Estados Unidos. Yo creo que estamos ganando territorio en ese sentido y que tenemos 4 años claves para deshacer y para hacer el trabajo en verdad más difícil digamos, a toda esta industria que sobrepasa incluso digamos, yo creo que nadie se imagina lo que hay detrás de todo esto y la cantidad de dinero que hay en eso. Entonces, yo creo que ese mensaje se lo doy a la sociedad civil que está en Estados Unidos y también en otras partes del mundo, que tomemos esta oportunidad de oro que tenemos de sacar provecho y de avanzar en agendas que realmente defiendan a la mujer y a la familia. Marisi, contigo terminamos. Perfecto. A mí me parece que la clave va a ser el retirar la financiación y creo que el gobierno de Trump va a tener un papel clave en esto. Están preocupadas las agencias ¿sabes? Ya se retiraron de la World Health Organization, así que posiblemente veamos cambios, yo creo que en un muy corto plazo, antes del siguiente CSW, sobre menos financiación, no solamente a la comisión, sino menos financiación a organizaciones que están acostumbradas a hacer lobby dentro de las Naciones Unidas, que reciben fondos gubernamentales. Creo que eso va a jugar un papel clave y el papel de Argentina. Yo espero que todo esto que han venido promoviendo y este discurso que han mantenido a favor de la familia, a favor de la vida, realmente lo lleven a este nivel institucional y el gobierno de Italia, que posiblemente pueda elegir esta como una de sus batallas y romper el bloque. Eso sería una de las mejores claves que podríamos tener, ¿no? Creo que estos van a ser unos de los 3 actores más importantes, Italia, Argentina y Estados Unidos, para empezar a hacer grietas dentro del sistema. Estupendo. Gracias por esta clase magistral sobre lo que es la Comisión Jurídica y Social de la Mujer. Gracias por vuestro trabajo, gracias por la labor que realizáis y gracias por representar a tantos millones de personas en el mundo, que no se dice pronto, pero no es tan fácil como parece. Muchísimas gracias y muchísima suerte en el futuro. Hasta pronto. ¿Te interesan los temas de seguridad, defensa, inteligencia y terrorismo? ¿Quieres estar al tanto de la realidad que enfrentan día a día los policías nacionales y guardias civiles? Sintoniza Azul y Verde en multicanalradio.com. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Te traeremos el análisis más completo y actualizado sobre la delincuencia, terrorismo y los desafíos del mundo de la seguridad y defensa.
Azul y Verde, donde la realidad y la información se encuentran. No te lo pierdas. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. ¿Te interesa la historia militar, la geoestrategia, la geopolítica, las anécdotas belicoseras? Pues tu programa es El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y con David Díaz Cabo. Todos los martes en directo a las 4 de la tarde en Multicanal Radio. Y también nos tenéis en diferido en YouTube, iVoox y Spotify. Ya lo sabes, alístate en El Cuartelero, no te arrepentirás. Soy Dani, maese Bubillo, y estaré aquí en Multicanal Radio todos los días de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, la hora golfa, haciendo el programa En Pelotas, que es el espacio deportivo de Multicanal Radio y también de nuestro canal de YouTube, donde me podréis encontrar en directo, insisto, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Toda la actualidad deportiva aquí, En Pelotas. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Bueno, ya habéis escuchado a estas dos pedazos de luchadoras por la defensa de la mujer, que nada tiene que ver lo que nos cuentan con lo que en realidad es, y ya habéis podido comprobar de primera mano hasta qué punto esta gente está manipulando la legislación internacional para influir, para inferir en los asuntos de otros países, con un chantaje de primer mundo a tercer mundo. Que esto es quizá lo más vergonzoso como europeo que tenemos que ver, ¿no? Como nuestros países, aparte de que están dilapidando millones y millones de euros en estas chorradas, además se permiten dar lecciones de moral a otros que simplemente quieren tener una vida normal y en paz. Espero que os haya servido. Como os dije, creo que su testimonio es muy importante, nos ayuda a comprender esta pirámide de poder, ¿no?, de Naciones Unidas hacia abajo. Y seguramente ahora, cuando empecéis a ver ciertas propuestas educativas, ciertas legislaciones, ya sabéis perfectamente de dónde viene y podréis empezar a atar cabos, que es para eso estamos aquí, y para eso me gusta mi trabajo, adoro mi trabajo, y creo que es la labor por la cual los periodistas tienen que trabajar, que es para ayudar a los demás a atar los cabos que de una otra manera serían, no digo imposibles, pero muy, muy difíciles. Nada más, nuevamente gracias por estar ahí todas las semanas, gracias por compartir, por dar like, por comentar, siempre cualquier cosa nos ayuda muchísimo a llegar a más gente. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.